Y mire, vamos ahora también, por supuesto, en otro lugar en donde la pandemia se ha ido pues haciendo grande en algún momento, pero que empieza ya, por ejemplo, el fin de semana pasado pudieron salir los niños a la calle. Es en España, y específicamente en Madrid. Vamos a saludar a Alejandro Yáñez, él es médico mexicano, está radicado en Madrid, en España, y lo saludo con mucho gusto. Incluso él estuvo contagiado. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo sigues? ¿Ya todo bien, mi querido Ale? Afortunadamente todo bien, recuperado y ya trabajando de nuevo. Ya, además de todo, ya diste negativo las pruebas. Bueno, tuve una pequeña sorpresa, te cuento. El día 1 de abril yo ya negativicé en la primer PCR, entonces, bueno, me dieron libertad, empecé a trabajar y todo. Tanto los hospitales privados como públicos se está intentando ahora hacer las famosas inmunoglobulinas, es decir, ver si el paciente, después de haber desarrollado la enfermedad, está ya con inmunidad. Y nos hemos llevado una sorpresa, que ya la habíamos leído, que le pasó a los de Corea, que pasó en Italia. Muchos de los pacientes que habíamos pasado en el virus no están desarrollando anticuerpos. Y no nada más no están desarrollando anticuerpos, sino otra vez volvemos a dar positivo en coronavirus. Es decir, la PCR vuelve a salir positiva. Y eso, pues la verdad es que muchos de los compañeros, pues no sabemos si nos reinfectamos o no. A ver, yo no creo en la reinfección, yo lo único que creo es que este virus no está, digamos, tardando lo que se esperaba que tardara en eliminarse, sino queda ahí algún cadáver, algún resto del virus y por eso siguen dando positivas las pruebas. Pero lo que sí es desafortunado es lo de las inmunoglobulinas, lo de los anticuerpos famosos, porque únicamente entre el 15 y el 20% estamos desarrollando anticuerpos. Yo doy gracias a Dios que yo soy uno de los que tengo anticuerpos, o sea que soy inmune de momento a este virus, pero lamentablemente el 80% o más de los que desarrollan la enfermedad no van a crear anticuerpos y pueden ser susceptibles a volver a caer. ¿A volver a caer en qué sentido? O sea, ¿otra vez a desarrollar todos los síntomas, desarrollarlos menos? ¿Cómo sería esto, mi querido Ale? Te digo, ahí yo no creo en la reinfección como tal, pero sí creo en que un paciente que ya empieza a recuperarse, es decir, empieza a tener IgGs, que son las inmunoglobulinas que empiezan a combatir la enfermedad y las que se demuestran cuando ya terminamos de pasar la enfermedad, pero siguen con IgM, es decir, que el virus sigue presente y sigue atacando. Hemos visto un montón de casos de pacientes que van recuperándose, pasan por una fase inicial, mejoran y después de 3, 4 semanas, ¡pum!, de repente hace la neumonía, empiezan con el distrés respiratorio y vuelven, digamos, a sucumbir, ¿no? Que dicen, es que yo pasé un malestar, un poquito de fiebre los primeros 5 o 6 días y un mes después empiezan a desarrollar la sintomatología grave. Entonces hay que tener mucho cuidado, esto no está estimado, no sabemos cómo se está comportando el virus, ¿no? Claro, qué importante lo que nos cuentas. ¿Cómo van las cosas allá en cuanto a cifras, Alejandro? ¿Sí ya se va conteniendo? ¿Tú ves una luz al final del túnel? Francamente lo estamos viendo, es decir, no podemos cantar victoria todavía. ¿Por qué? Porque todavía en España se hablan de 1.000, 1.500 contagiados al día, es decir, sigue siendo una cifra muy alta. Pero el confinamiento, es decir, llevamos más de 60 días ya encerrados en nuestras casas, está funcionando. De semanas atrás, en marzo, abril, que teníamos 5.000, 6.000, 7.000 casos diarios, pues hombre, estar en 1.000, la verdad es que es muy alentador. Y sobre todo que las urgencias ya no están colapsadas. El paciente ya no llega crítico como empezó a llegar las primeras semanas de marzo, que venían prácticamente sin poderles ayudar. ¿Por qué? Porque no contábamos con el material. Ahora mismo las UCIs, los lugares, las REAs, por ejemplo, que son unidades que tienen los famosos ventiladores, están viendo la luz también. Es decir, siguen capacidades máximas. Nosotros, por ejemplo, en el hospital que yo trabajo, se incrementó de 70 camas para pacientes críticos hasta llegar a 150. Es decir, casi todos estamos trabajando al doble, pero afortunadamente se han dado ya cientos de miles de altas y se ve ya un poquito de espacio en los hospitales. De hecho, nosotros hemos cerrado ya IFEMA, que era uno de los hospitales que te platicaba, que estaban en un recinto que se acondicionó para esto, con miles de camas. Ya se cerró. ¿Por qué? Porque ya los hospitales tienen la capacidad para soportar a todos los enfermos. Eso entonces se tiene que reflejar de alguna forma, Alejandro, en menos muertes. Claro, nosotros ya la verdad es que las cifras de mortalidad han bajado muchísimo, ya no son los miles de muertos también que se tenían al día, sino ahora ya estamos rondando los 150, 200, es decir, ya no son cifras tan críticas como teníamos hace un mes, por ejemplo, que era devastador.
Oye, estaba yo escuchando, por ejemplo, varias cosas. Primero, aquí el propio responsable de la pandemia, Hugo López-Gatell, estaba escuchando también algunas noticias de Suiza, en donde hablan de acostumbrarnos a que vamos a tener que vivir con el virus. En Suiza decían, hay que reabrir los restaurantes porque finalmente con sana distancia y todo, este virus va a estar entre nosotros y nos tenemos que acostumbrar a vivir con él. Así son las cosas, Alejandro. A ver, nosotros estamos, bueno, en España se está implementando 4 fases que le llaman, ¿no? La fase 0, 1, 2 y 3. ¿Para qué? Para llegar a una cosa que le están llamando la nueva normalidad. Se habla de que sí, que vamos a poder abrir restaurantes, de que vamos a poder abrir las playas, de que vamos a poder abrir todos los locales, pero todos se van a tener que acostumbrar a un aforo distinto. Es decir, ya los lugares, conforme vayamos logrando abrirlos, van a tener que empezar con un 30% de capacidad y se habla de que únicamente van a incrementar hasta un 50% del aforo habitual. Es decir, que a la normalidad que conocíamos, lamentablemente, no creo que vayamos a llegar. ¿Por qué? Porque no se está demostrando la inmunidad en todos los pacientes y porque también, conforme avance el clima, que aquí, por ejemplo, ya está empezando a hacer un poco más de calor, pues no vemos que el virus de todas maneras desaparezca a pesar del confinamiento. Oye, además, Alejandro, yo no me imagino, por ejemplo, un bar de tapas ahí por donde te gusta, no sé, el mercado de San Miguel, no me lo imagino, el 30% de la capacidad, ¿cómo lo van a controlar? No me imagino Casa Lucio, por ejemplo, con las mesas como las tiene, no me lo imagino, ¿eh? Pues ya, bueno, las nuevas normativas hablan de un espacio por lo menos entre cada comensal de 2 metros. Entonces dices, bueno, y aquí los centros que son tan pequeñitos y están prácticamente codo a codo el comensal, pues evidentemente se va a tener que reprimir, ¿no? No vamos a poder hacerlo. La gente, ni yo mismo que como médico lo entendemos bien. Es decir, no sabemos cuándo vamos a salir, cuándo se van a abrir las terrazas, ya se habla de que en la fase 2 y 3, las playas y todo esto, pero ¿cómo vamos a poder salir? Se habla de que vamos a tener que utilizar de momento mascarillas, se habla de que pues, ese espacio de 2 metros entre comensales. Vamos a empezar, por ejemplo, que va a empezar ya la fase 1, la fase 0, perdona, que empezamos ya el 4 de mayo, con apertura de locales, pero tú vas a poder ir al restaurante, pedir la comida y llevártela a casa. Es decir, no vas a poder comer ahí. Es una etapa de preparación que, pues eso, vamos a tener que ir acostumbrándonos a ser un poco distintas a las cosas como vivíamos antes, ¿no? Ha llegado a cambiar prácticamente el virus. Pues Alejandro, nos da mucho gusto verte bien, te mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, a cuidarse mucho, muchas gracias, estamos pendientes de ti y de verdad un abrazo porque nos da gusto verte bien, recuperado y que ya estás chambeando. Gracias, mi que vale. Y cuidado, mucho cuidado en México que las cosas no están empezando apenas. Estoy de acuerdo, no hay que bajar la guardia, mi que vale. Ánimo, venga. Igualmente, un abrazote fuerte, Alejandro Yáñez, médico radicado en Madrid.